Poner de pie en esta noche, iglesia, y vamos a abrir la palabra en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 en adelante. Es allí la porción de escritura que estaremos meditando. Y hemos titulado en esta noche a la meditación: no somos lo que decimos, somos lo que hacemos. ¿Alguien dice amén a eso, hermanos? No somos lo que decimos, somos lo que hacemos. Mateo capítulo 16, versículos del 13 en adelante. Si lo tiene, una vez más me dice amén. Dice la palabra del Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Padre, esta noche invocamos la presencia de tu Santo Espíritu para meditar tu evangelio. De tal manera, Señor, que la palabra que escuchemos sea una palabra que pueda iluminar nuestras vidas, una palabra que nos ayudes a comprender lo que tienes para nosotros, y sobre todo una palabra que pueda ser puesta por obra, porque todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amables hermanos. Muy bien. La porción que hemos leído es una porción que, entre otras cosas, nos habla de ciertos, digamos, textos que han sido discordia a lo largo del tiempo. Por ejemplo, este es uno de los textos que genera conflicto, porque aquí la religión católica dice que Dios, o el Señor Jesucristo, instituyó al apóstol Pedro como el primer papa. Y este es el texto que se utiliza para dicha situación. Hoy no es la situación que queremos hablar, simplemente lo digo de manera general porque es un texto que ha generado conflicto a lo largo y ancho de la historia del Evangelio. En segundo lugar, también hay otra discrepancia sobre el significado de aquello de lo que atares en el cielo será desatado en la tierra y viceversa. También es otra interpretación que genera conflicto, pero tampoco vamos a hablar de eso en esta noche. Sí es importante destacar cómo termina el pasaje, un pasaje que termina con un tono medio fuerte. Si ustedes leen conmigo, como Pedro dice en el 22, cuando él ha anunciado que va a morir, que va a ser maltratado, que los ancianos lo van a maltratar, que lo van a crucificar, etcétera, etcétera. Pedro llega con una actitud, digamos, gentil, con una actitud de querer ayudar, de querer desarrollar empatía para lo que va a pasar Jesús. Y dice el 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti,
en ninguna manera esto te acontezca. O sea, una cosa, digamos, por educación, ¿verdad? Pedro le dice, Señor, mira, o sea, tenete compasión, ¿cómo que te van a hacer eso? Pedro en nuestro lenguaje se está poniendo del lado de Jesús, pero la respuesta es medio conflictiva. ¿Qué le dice Jesús en el 23? Pero volviéndose dijo a Pedro, como le dice, quítate delante de mí, Satanás. ¿Cómo se hubiera sentido usted? Si usted lo que buscaba era consolarlo, como que usted llegue donde un hermano, puchica hermano, yo sé que usted está bien fregado, pero primero Dios que salga bien. Quítese de aquí, Satanás. Se siente feo, se siente mal, pero sin embargo, dentro del Evangelio, siempre las palabras de Jesús tienen una enseñanza para todos nosotros. Entonces, aquí tenemos este otro tercer conflicto. Sin embargo, yo quiero resumir del versículo 13 al 23 para hablar de la relación que los discípulos tienen con Jesús, para que de esa manera también nosotros podamos reflexionar sobre la relación que estamos llevando con nuestro Dios. Pastor, ¿a qué se refiere? Bueno, me estoy refiriendo a que, por ejemplo, para poder entrar en contexto de lo que queremos hablar esta noche, cuando usted ve a personas que no ha visto en mucho tiempo, usted se da cuenta que hay personas que cambian. Si usted, por ejemplo, dejó de ver a aquella persona que estudió en el bachillerato con usted, en el primer grado con usted, en el séptimo grado con usted, y lo viene a ver después de 20, 25 años, ¿cómo le dice? Puchica vos, ¿cómo has cambiado? Porque ya no es el mismo, ya no es la misma. Porque, ponga atención a esto, todas las personas cambiamos. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Cuántas personas cambiamos? Todas las personas cambiamos. Aquel que era todo chistoso cuando iba a bachillerato con usted, hoy se ha vuelto un viejo rancio y amargado. ¿Cierto? El delgadito que siempre iba al fútbol y a la banda de guerra cuando estudiaba, hoy está triple o cuádruple. Ha cambiado. Porque todas las personas, el único que nunca cambia es nuestro Dios. Ahora bien, en esa dinámica que nosotros cambiamos, en esa dinámica cambia nuestra relación con Dios. Él no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Pero sin embargo, nosotros cambiamos. Por ejemplo, muchos de los que aquí estamos ya no somos los mismos creyentes como lo fuimos el primer mes que aceptamos a Cristo. Ya no somos los mismos creyentes que fuimos recién nos habíamos bautizado. ¿Por qué? Porque vamos cambiando, vamos creciendo, vamos envejeciendo. Ahí le contaba a los pastores y le digo, ¿y qué tiene de regalo de cumpleaños? Me ha salido un nuevo dolor. Y me dice el Carlos, que es medio plano para decir las cosas, ya es la vejez, me dice. No joda, perdón la expresión. Pero es cierto, hermanos, cambiamos. Mire a su vecino, por favor, cómo ha cambiado. Ya no somos los mismos. Esta iglesia se fundó en el año 2010. ¿Qué año tenemos ahora? ¿Cuántos años han pasado? Recuerde usted cómo eran los hermanos cuando los conoció. Aquí yo conozco a un hermano que era súper gordo y hoy aquí está sentado figurita. Y así le puedo. Cambiamos. Y la relación con Dios también puede cambiar. Ahora,
El problema es cuando esa relación con Dios no cambia para bien, sino que cambia para mal. ¿Están ahí conmigo, hermanos? Por eso yo quiero hacer 3 reflexiones a partir de este pasaje que acabamos de leer. La primera reflexión, para ir directamente al texto bíblico y a su aplicación. Lean conmigo el versículo 13. Es importante no solamente destacar lo que Jesús dice, sino también es importante destacar dónde lo dice. Lean el versículo 13 como dice la palabra: viniendo Jesús a la región de ¿dónde? De Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿A dónde está haciendo esa pregunta? En Cesarea de Filipo, una ciudad que en todos los evangelios que tenemos registrados en la Biblia, en esa ciudad jamás Jesús hizo un milagro. Según la historia, esta era una ciudad en donde abundaban los dioses paganos. Esta era una ciudad que, por cierto, tenía como un emblema adorar a ese señor llamado Filipo, que era uno de los hijos de Herodes. Ahora, ¿por qué es importante destacar eso, pastor? Porque en esta ciudad Jesús no hizo ningún milagro. Por ejemplo, habían ciudades donde Jesús llegaba y había hecho milagros, por lo tanto ya le conocían, por lo tanto ya sabían quién era él. Por ejemplo, tenemos la ciudad de Judea, tenemos Capernaum, que Jesús dice que él constantemente llegaba, y era tan común cuando llegaba que le sacaban a todos los enfermos para que él los sanase. Le sacaban a todos los endemoniados para que él los liberase de ser poseídos. Llegaba a ciudades donde había multiplicado los panes y los peces, que ya lo conocían. Ahora, esta pregunta Jesús la está haciendo en un lugar donde no hace milagros. Y miren la respuesta. ¿Qué dice el 14? ¿Qué dijeron ellos? Que unos decían que Juan el Bautista era Jesús. Otros decían que Jesús era Elías. Otros decían que Jesús era Jeremías. Y otros decían que Jesús era alguno de los profetas. Pero note la dificultad. Esta gente de Cesarea de Filipo nunca había oído hablar de un milagro de Jesús. Pastor, ¿y eso cómo podemos relacionarlo a nuestras vidas? La fe de nosotros puede ser cuando estamos viviendo la plenitud del evangelio. Podemos decir: Dios es bueno, Dios es maravilloso. ¿Y quién es Dios en su vida? Le acaba de regalar un carrito, el Señor le acaba de dar una casita, le acaba de hacer un milagro, ¿cómo dice usted quién es eso? No, es lo mejor que me ha pasado. Dios es lindo, Dios es hermoso, yo no puedo vivir sin Dios, porque le ha hecho un milagro. Ahora viene la pregunta a reflexionar: ¿y si Dios no le ha hecho un milagro? ¿Y si Dios no le ha contestado esa petición? ¿Y si Dios no le ha resuelto esa dificultad? ¿Sigue diciendo usted lo mismo de él? ¿Están aquí conmigo, hermanos? ¿Sigue pensando lo mismo de él? Por eso la pregunta que les hace en Cesarea de Filipo es: ¿quién dicen los hombres de aquí que yo soy? Ahora, la respuesta que ellos dan, no crea que uno por uno fueron pasando los de Filipo, de la Cesarea de Filipo, a decir: yo pienso esto de Jesús, yo pienso esto de Jesús. No. Es que no era necesario que contestaran.
Para saber lo que alguien dice o cree acerca de Jesús, es necesario ver cómo vive. ¿Se entiende esa idea, hermanos? Por eso es que cuando Dios no nos responde, ¿qué decimos de Él? Mire, hay gente que alberga rencores para con Dios. Hay gente que alberga enojo con Dios. Hay gente que se resiente con Dios. Por eso le dije yo al principio, la gente va cambiando, todos nosotros vamos cambiando. Si Dios no responde contestaciones, respuestas, milagros, peticiones, ahí gloria a Dios, yo estoy en la iglesia, yo voy a servir, voy a hacer esto, cuando todo va bien. Pero ¿y si todo va mal? ¿Y si no encuentro mi respuesta? ¿Y si Dios no me sana? ¿Y si no me responde como yo quería, como yo anhelaba? Yo esperaba eso de Dios, que Él me respondiese, que Él me diese. Y si no me lo dio, seguiré pensando lo mismo. Ahí usted tiene el caso de Job. Un hombre que tenía todo. Todo. Y mientras tenía todo, él siempre era un hombre que llegaba, y la Biblia dice que era un hombre recto, justo y temeroso de Dios, apartado del mal. Y el libro de Job, su contenido tiene que ver si este Job, que tiene todo de parte de Dios, va a seguir conservando su fe y su relación con Dios cuando ya no tenga nada. Esa es la trama del libro de Job. La trama, lo que pretende el libro de Job, es demostrar que una persona debe de creer en Dios de manera desinteresada. Es decir, que si Dios me da, si Dios no me da, si Dios me sana, si Dios no me sana, yo voy a seguir creyendo en Él. En palabras de Job fue: Jehová dio, Jehová quitó, sea por los siglos, Jehová bendito. Gloria al Señor. Por eso la primera pregunta que Dios te hace a ti en esta noche, hermano, es: ahí en Cesarea de Filipo, ahí donde no ha hecho nada, ahí donde no has visto ningún milagro, ahí donde no has visto la respuesta, ahí donde estás caminando en tinieblas, ahí donde estás en oscuridad, en soledad, ¿seguís pensando lo mismo de Dios? ¿O vas a contestar como contestaron los del pueblo, simplemente que era Juan, que era Elías, que era Jeremías, o quizás alguno de los profetas? ¿Cómo se mantiene tu fe en la dificultad? ¿Cómo se mantiene tu relación con Dios cuando Él no responde absolutamente nada de tu clamor? ¿Vas a seguir creyendo en Él? Esa es el primer elemento a reflexionar. Lo segundo, después de haber preguntado lo que decía la gente, dice el 15, y este es no menos importante, este punto, que dice el 15, iglesia: y Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ellos no se esperaban esta pregunta. Ellos, una cosa es que diga: a ver qué piensa la gente de Cesarea de Filipo. Y ellos respondieron, los discípulos respondieron: mira, los de Cesarea de Filipo dicen que vos probablemente sos algún profeta. Lo que los discípulos no se esperaban era que Él también los interpelase a ellos. Ok, ya sé lo que dicen de Cesarea de Filipo. ¿Y ustedes? Fue una pregunta que no se esperaban. Y miren, hermanos, a veces cuando hay dificultades en la vida, dice, normalmente la gente se pregunta que en el mundo uno tiene que buscar quién yo soy. Según la gente que va a buscar un sentido a su existencia, según la gente que tiene problemas graves, la gente dice: no, primero debo de preguntarme quién soy yo. No, Señor.
primero debemos preguntarnos, ¿quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para mí? Porque en la medida de mi concepción acerca de Dios, es así entonces como yo voy a vivir. No sé si se explica eso, hermano. Como yo concibo a Dios, es así como yo voy a vivir. Y por otro lado, esta respuesta no requiere una contestación verbal. Porque Jesús no está buscando una respuesta teórica. Es más, ni siquiera está buscando que ellos le respondan de manera verbal. Él está buscando que la respuesta sea de cómo viven y cómo actúan. Por eso el título del sermón es: no es lo que decimos, es lo que hacemos. Los sacerdotes, los saduceos y todos ellos, maravillosos en la palabra. Por eso Jesús dice: hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. En otras palabras, esta reflexión, hermanos, tiene que ver con esa búsqueda diaria de Dios, una renovación diaria de mi relación con Dios. Dentro de la biografía de la Madre Teresa de Calcuta, que es una devota muy conocida a nivel mundial, me llamó la atención que le preguntaron un día: Madre Teresa de Calcuta, ¿y usted cuándo conoció a Jesús como su Salvador? Y todo el mundo esperaba que ella respondiese que fue hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años. Y ella respondió: esta mañana. Esta mañana, sí, porque todos los días debemos encontrarnos con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos los días debemos de buscar la presencia de Dios. Nosotros vamos cambiando. Ya no todos tenemos la misma dentadura. Ya no todos tenemos el mismo color de cabello. Ya no todos tenemos la misma memoria. Ya no todos tenemos el mismo amor por Dios. Claro, Él sigue siendo el mismo. Los que hemos cambiado somos nosotros. Por eso cada día, cada mañana, a cada momento debemos de renovar nuestra relación con Dios de tal manera que nuestra relación con Él no se determine por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Porque según las estadísticas dice que Latinoamérica desde el año 2020 hasta el 2025, en Latinoamérica se ha vuelto un pueblo religiosísimo, pero algo anda mal. Porque una cosa es decir que soy y la otra cosa es hacer lo que yo soy. Hermano, ¿y usted a dónde o qué religión profesa? Le preguntan en el trabajo. Yo soy cristiano para gloria y honra de Dios. Y ni se congrega, ni viene al culto. Otros, para no perder la respuesta tradicional, ¿qué dicen? Yo soy católico, apostólico y romano. ¿Cuándo fue la última vez que fue a la misa? Allá por el 2015. Se da cuenta que es bien fácil decir lo que somos, pero Dios ya no quiere que digamos lo que somos. Él quiere que hagamos lo que somos. Es fácil decir: yo soy cristiano, yo voy al Taber. Pero es difícil no hablar con palabras, sino demostrar con mi testimonio que más que un miembro de una iglesia, soy un hijo de Dios y soy un seguidor de Cristo Jesús de Nazaret. Por eso Pablo decía en sus cartas: sean imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. Hagamos un examen de manera breve. ¿Cómo es su lenguaje? Usted dice que es cristiano. Evaluemos si realmente su lenguaje es cristiano.
Si de 15 palabras que hablamos, 18 son malas palabras. Le pregunto, ¿hablaría Jesús como nosotros hablamos? ¿Hablaría de esa forma golpeada Jesús? ¿Hablaría de esa forma, valga la redundancia, mal hablada que nosotros hablamos? Y ahí entonces dice el Señor, ya ves que no es lo mismo decir que sos a hacer realmente lo que sos. Lenguaje. Segundo, temperamento. Mire a su vecino, por favor. Si tiene aquí el ceño fruncido es porque es bravo. Porque a los bravos se nos aturra esto. ¿Cómo reacciona? ¿Con violencia? Medio le estén diciendo algo y ya va ofreciendo la trompada. Aunque, mire, yo he visto aquí hermanitas del Taber que aquí chillan y lloran con los cantos, y en la colonia son unas bandeadas que le dan a la gente por su reacción, por su temperamento. Yo le pregunto una vez más, ¿tendría Jesús ese temperamento? Lo que pasa es que a Jesús no le han hecho lo que a mí me han hecho. A Jesús lo traicionaron. Vaya. ¿Cómo hubiera reaccionado usted cuando Jesús vio al que lo traicionó en el huerto del Getsemaní, porque ya sabía que Judas lo había vendido por 30 monedas de plata? Primero, ¿cómo reaccionó Jesús? Diciéndole amigo. Y en segundo lugar, se dejó dar un beso en la mejilla por él. Y todavía le dijo, ¿con un beso entregas a tu amigo? No vio la violencia ni nada de eso. Pregunta, ¿cómo hubiera reaccionado usted, hermano? Sabiendo la traición de Judas. Desgraciado, aquí venís, maldito, ya vas a ver. ¿Qué dice el proverbio? Honrale es al hombre pasar por alto la ofensa. ¿Cómo trate a usted a sus compañeros de trabajo que en algún momento le han hecho algo malo a usted? No, pero dice que es cristiano y que va a la iglesia y que va al Taber. Pues sí, él puede decir. El problema no es decir, hermano. El problema es hacer. Por eso la pregunta que esta noche resuena en el versículo 15 del capítulo 16 de Mateo, no necesariamente la respuesta que el Señor quiere es verbal. Lo que el Señor quiere es una respuesta que tenga que ver con nuestras actitudes, que tenga que ver con nuestras reacciones, que tenga que ver con nuestra entrega a Él. ¿Quién es Jesús para usted? Él es mi Salvador, Él es mi Rey, Él es mi Redentor. ¿Y por qué no viene todos los días a adorarle? ¿Y por qué no le honra? ¿Y por qué no le alaba? ¿Y por qué no le canta? ¿Por qué? Porque como dice el profeta, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Aquí está el cuerpo en el Taber de Ciudad Delgado, pero el corazón está en la rueda, en el estadio, en la novela que me voy a ir a quebrar otro ratito y que se apure este viejo desgraciado, que termine rápido. Porque el caminar de nosotros no ha hecho que nuestra relación con Dios se mejore. No ha hecho que nuestra relación con Dios se vuelva más cercana. Nuestro cristianismo ha hecho que poco a poco nos alejemos. Él sigue siendo el mismo. Si es que Él no se mueve, Él ahí está en su trono. Pero los que hemos cambiado con el tiempo somos nosotros. Por eso
La pregunta no solamente era para los de Cesarea de Filipo, la pregunta era para los discípulos y es para nosotros esta noche, para que recurrentemente nosotros le contestemos al Señor: ¿quién creemos nosotros que es Él? En tercer lugar, porque ya el tiempo se me ha ido, solo me quedan 6 minutos exactos, viene la tercera reflexión. Hay una profesión de fe del apóstol Pedro. La profesión de fe es inmediata, es instantánea. Dice el versículo 17: bienaventurado eres Simón, en el 16, perdón. Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Emotivo, rápido, fugaz, una respuesta que sale de que ya la tiene por decirla. Atención a esto. Pero al momento de darnos cuenta de los planes de Dios y los planes míos, por eso recibe versículo 22. Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hay una traducción que habla de la manera de pensar. No sé si me ayudas ahí, hijo, en el 23. Esta es una buena traducción. Por ejemplo, mire cómo dice al final: tú ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Y aquí termino mi sermón con esta reflexión. Entre más usted conoce a entre más usted frecuenta a una persona, más la conoce. Pedro al principio expresó algo: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Pedro en esa primera confesión no estaba pensando lo que Dios está pensando. Dice Isaías que los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos, ni los caminos de Él son nuestros propios caminos. Ahora, Pedro tenía que ir conociendo a Jesús. Y entre más iba frecuentando a Jesús, intimando con Él, más iba conociendo a Jesús. Esto nos podemos dar cuenta cuando usted conoce a alguien. La impresión de una persona, usted no puede decir yo lo conozco si tiene 1 mes o 2 meses. Por eso es para mí bastante complicado cuando vienen y dice: pastor, yo me quiero casar con esta persona. Tienen 2 meses, 3 meses, 4 meses, y de repente mire y sí, es que ya la conozco. No. 4 meses es demasiado poco para saber cómo es alguien. Es difícil, porque la gente usted la conoce hasta el momento de frecuentarla. La hermanita usted la puede ver que entró y que es un pan de Dios, qué linda. Mira la hermana que llega, la nueva servidora, mira cómo, no, si es que ella debería ser la 4ª persona en la Trinidad. Pero allá como a los 4 meses, esa hermanita mostró la primera vez que se enojó. Dios guarde. La primera vez que se enojó, le ofreció helades a todo mundo. La primera vez que se enojó, casi parte las sillas que están unidas para quebrársele la cabeza a otra. ¿Y qué? Claro, son evidencia. ¿Y cómo dice usted? Yo no le conocía ese lado a la hermanita. ¿Es cierto? ¿Y cómo lo fue conociendo? Al frecuentarlo y al saber. Pues si una dice, mira, ese hermano de la iglesia, y con el tiempo que usted lo frecuenta, se da cuenta que es chambroso.
Porque ahora los hombres dicen que son más chambrosos que las mujeres. Y dice, yo no lo conocía al hermano como lengua larga. Es decir, la manera de ir conociendo a alguien, usted se va a dar cuenta de las virtudes y también de los defectos. ¿Están aquí conmigo, hermanos? ¿Por qué le estoy dando toda esta vuelta? Para que usted sepa que el conocer al Señor, entre más usted lo frecuenta, más va a ir sabiendo de los planes que Él tiene para nosotros. Pedro no lo sabía. Pedro creía que todo quedaba allí, por eso lo reconvino. Y por eso Jesús lo trata de esta forma, porque dice el versículo 23, volvémelo a poner en la traducción viviente, hijo, por favor. Dice, tú ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Todavía Pedro, imagínense, llegó al momento de que Jesús llegó a ser capturado en el huerto del Getsemaní, y todavía Pedro ahí no había comprendido. Todavía Pedro no había compenetrado. Y eso que había andado 3 años con Jesús, y aún andando 3 años lo negó. Y aún andando 3 años se enoja, y en el huerto del Getsemaní saca el machete, le corta la oreja a otro. Fue entonces que poco a poco Pedro se fue compenetrando, conociendo a Jesús. Cuando resucita Jesús, Pedro ya sabe los planes, y Jesús hace un gesto maravilloso que también aparecerá en este evangelio, y el gesto es que confirma a Pedro. Cuando le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Y la tercera vez, para que Pedro ya había llegado, no digo a la plenitud del conocimiento del Señor, no voy a usar esa frase, pero ya conocía Pedro a Jesús de tal manera que Pedro incluso ya estaba dispuesto a dar su vida por él. Pero eso, ¿cómo lo logró? Compenetrándose, acercándose más a Jesús. Iglesia, hay muchas cosas que nosotros todavía no conocemos del Señor, de la relación que debemos de tener con Él, de los beneficios que tenemos con Él. Y sabe una cosa, solo lo vamos a descubrir cuando nos vayamos a compenetrar más y más de nuestro Dios. Por lo tanto, esta noche quiero finalizar diciendo, busquemos diariamente, constantemente, permanentemente esa relación con Dios. ¿Para qué, pastor? Para que cuando pase el tiempo y nosotros cambiemos, en lugar de estar más lejos de Dios, nos encontremos siempre más cerca de su presencia y de su infinita misericordia. El que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a orar en esta noche. Padre, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Señor, a través de la Escritura nos hemos dado cuenta cómo las personas cambiamos. Sin embargo, tú no cambias. Nos hemos dado cuenta cómo a veces solamente decimos que somos creyentes, pero no hacemos como creyentes. Quiero invitar en esta noche, si hay alguna persona que quiera hacer una profesión de fe en Cristo El predicador Jesús, ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad de